Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi amada y linda familia. Exaltamos y glorificamos al Señor porque Él es muy bueno y porque por siempre y para siempre es su hermosa y linda misericordia. Gracias damos a Dios por la vida. Y aquí estamos tú y yo, como cada mañana, para juntos darle este culto al Señor. Y sin más, vamos a invitar a nuestro hermano latino, así le decimos cariñosamente, angolano, residente en Portugal, para que esté orando para que ocurra la evangelización mundial. Aleluya. Aleluia, glória a Deus. Oremos, amado Deus, Papai da glória, te dou graças, Senhor, por dar-nos a oportunidade de hoje estarmos aqui a orar, Senhor, para o cumprimento da sua palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque permitiste, Senhor, a estarmos em tua presença, Senhor, revelando-nos a Jesus como Cristo, Senhor. Quero, Senhor, orar por Europa, Senhor, essa nação, Senhor, que precisa exatamente do seu evangelho, precisa ser revelada a Jesus como Cristo, Senhor. Oro para que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, possa derramar sua graça, Senhor, a esse continente europeu, Senhor. Que o continente europeu possa achar-se como digno dessa verdadeira palavra, de crer em Jesus como Cristo, Senhor. Por favor, Senhor, derrama sua palavra, Senhor, a todo cidadão europeu, Senhor, a todos que nele se encontram, Senhor, para que o Senhor possa achar-se como digno, achar-se como teus seguidores, aquelas pessoas que creem realmente em Jesus como Cristo, Senhor, e que a Europa possa estar livre da garra de Satanás, do pecado e dessa separação, Senhor. Por favor, Senhor, no nome santo do seu Filho amado Jesus, que é um Cristo, oro por essa nação, Senhor, por esse povo, Senhor, que
cada dia busca-te a ti como verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta, como aquele que consumou com todo o pecado, todo o problema através da cruz, derramando seu sangue, Senhor. Te dou graças, Senhor, por esse povo, por essa nação, Senhor. Entrego tua santa mão, Senhor. Põe-no diante dessas pessoas dignas que vão receber o seu evangelho, vão crer, vão abraçar e vão seguir com essa fé de crer em Jesus como Cristo, Senhor. Oro tudo isso em nome santo do seu Filho amado. Jesus, quem é o Cristo, Senhor, seja toda a glória, toda a honra. Aleluya. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Continuemos orando siempre por esta región de Europa para que ocurra la evangelización mundial en esta región. Durante esta semana la dedicaremos a orar por Europa. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, continuamos enseñando acerca de este tema tan hermoso donde tantas personas nos han escrito que están siendo ayudados, están siendo fortalecidos en su fe. Otros me dicen que están siendo confrontados. De alguna manera el Señor está obrando en muchos corazones. Continuamos enseñando acerca de este proceso en el que todos nos encontramos y dentro del proceso que estábamos siendo incrédulos, luego creyentes, ahora estamos como hijos de Dios. Hablamos del privilegio de ser enriquecido y ser bendecido por Dios y automáticamente por esta salvación que Dios nos ha regalado, somos herederos y coherederos con Cristo. Pero no solamente tenemos esta dicha de este privilegio, sino que tenemos ciertos deberes. Ayer estuvimos hablando acerca del deber de vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Hoy quiero continuar hablando de este tema, pero añadiendo que este estilo de vida debe de estar caracterizada por una vida de obediencia. Sí, obediencia. Es que la obediencia es la mayor manifestación de fe. No podemos decir que creemos y no obedecemos. No podemos decir que creemos algo que prácticamente no lo vivimos, no lo practicamos, no lo obedecemos. Bien, y esta obediencia quiero llevarla a las diferentes áreas en las que nosotros como personas, como hijos de Dios que estamos en medio de este mundo, debemos de mostrar esta manifestación del reino de los cielos en nuestras vidas. En primer lugar, debemos de ser obedientes y dentro de las áreas en las que nosotros estamos y vivimos, una de las principales es la familia. Sí, vamos a mostrar esta obediencia a través de las diferentes áreas. Filipenses capítulo 2, verso 12 hasta el 16, el apóstol Pablo le da este consejo a la iglesia y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Generalmente las personas dicen siempre que debo, la Biblia dice que debo de cuidar mi salvación, utilizando este versículo bíblico, pero no está correcto, no está expresado de forma correcta. La Biblia no dice en ninguna parte que debemos de cuidar nuestra salvación, sino que debemos de ocuparnos en ella, o sea, practicar, vivirla, producir aquellas cosas que nos lleven a continuar siendo salvos, teniendo este temor hacia Dios y este temblor de que Dios está siempre delante de nosotros. En Filipenses 2, verso 13, el apóstol Pablo dice: porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entendiendo esto, Dios produce en nosotros, Él pone esta semilla donde quiere que nosotros hagamos algo, donde desea que nosotros ejecutemos algo, pero la decisión
la tomamos nosotros, si obedecemos o no. Cuando vamos a obedecer, la característica es muy clara. Dice la Biblia que debemos hacer todo sin murmuración y sin contienda, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué concepto más claro el apóstol Pablo dice aquí? Sí, somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios que estamos en medio de una generación que es maligna y que es perversa. Y en medio de esta generación maligna y perversa, usted y yo, como hijos de Dios, debemos de resplandecer como luz en medio de este mundo. Por tanto, veamos algunas áreas de la sociedad de esta generación maligna y perversa en las cuales nosotros debemos de ser luz. ¿Cómo podemos ser luz en la principal área de la sociedad? La número uno, la familia. Ciertamente yo soy hijo de Dios, pero en mi condición de hijo de Dios, yo estoy teniendo una relación con mis padres terrenales correcta. Como hijo de Dios, estoy teniendo una relación correcta con mis hijos. ¿Es correcto eso? ¿O yo soy hijo de Dios, pero mis hijos viven como quiera, o yo vivo como quiera? Entonces las escrituras no nos dicen eso. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Está hablando a hijos humanos, a sus padres humanos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este es un punto. ¿Cuál es el primer punto aquí? El punto de la obediencia. La obediencia en el Señor a nuestros padres. Y el segundo punto es: honra a tu padre y a tu madre. Este es el segundo punto, que parece que es el mismo, pero hay una diferencia. ¿Por qué debemos de honrar? ¿Por qué debemos de obedecer? Porque es justo. ¿Por qué debemos de honrar? Porque esto es un mandamiento con promesa. Y la promesa de honrar a nuestro padre y a nuestra madre es para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esta es la promesa que hay para aquellos que honran a su padre y a su madre. Y entonces a los padres le dice el Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación, no en ñoñería, no consintiéndole todas sus malas crianzas, no permitiendo que hagan lo que quiera, porque el hijo consentido termina, ¿sabe cómo? Bien, usted lo sabe bien, avergonzando a su padre. Mire, hermano, yo quiero darle algunos consejos que tienen que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hijos de Dios que han creído que Jesús es el Cristo. Han creído que Jesús es el Cristo y Satanás ya fue vencido en su vida, el pecado fue vencido en su vida. Ahora están con Dios y estando con Dios tienen la fe de Emmanuel, tienen el Espíritu Santo, están creyendo el Evangelio, pero están en medio de una generación. Y esta generación son tus vecinos, tus otros familiares que no son creyentes, tu compañero de trabajo, esa comunidad que está alrededor de ti que no tiene la misma fe, que no tiene el criterio de fe, sea porque no se le haya predicado o sea porque no hayan querido creer, pero están ahí, están viendo cómo tú y yo nos conducimos como hijos de Dios en nuestra familia. Mire, a los hijos adultos no se les pide que se subordinen a los padres, sea dominante. No estamos hablando de eso. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrarlo es para siempre.
Usted debe de obedecer a papá toda la vida. Y siempre, mientras usted está en el techo de papá y mamá, usted puede tener la edad que usted tenga, puede ser adulto, puede estar. Si tú te casaste y no tuviste una casa y tienes tu familia, pero vives ahí en la casa de tu papá y tu mamá, porque en una casa hay una sola cabeza. No es posible, no, yo me casé, yo tengo mi familia, pero vives aquí. Y aquí hay un orden. Entonces yo que me caso ahora, que establezco una nueva familia, pero vivo dentro de la familia paternal mía, yo debo ahora de establecer, querer cómo obedecer a mis padres, aunque yo tengo mi familia. Por tanto, lo mejor es lo que la Biblia dice: dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirán a su mujer y serán una sola familia, serán una sola carne. Por tanto, toda persona que se case debe de tener su propia vivienda, su propio lugarcito, grande, pequeño. Pero esto es un consejo que yo le puedo dar. Si nuestra fe en Cristo es real, por lo general se probará en el hogar. Ahí es donde se prueba la genuina y verdadera fe. En nuestra relación con quienes nos conocen mejor. Los hijos y los padres tienen las responsabilidades mutuas de autorrespeto y obediencia. Los hijos tienen que obedecer a los padres tienen que respetar a sus hijos. Los hijos deben de honrar a sus padres, aun si estos son exigentes o injustos. Aquí esto no dice: si tu padre es bueno, hónralo. Si tu padre te abandonó cuando tú eras pequeño, no lo honre. No. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero que él se fue y él me abandonó. Ey, yo no puedo caer en ese detalle ahora. Yo lo que sí sé es que la Biblia dice: hónralo. Hónralo. Está vivo, hónralo. No vive contigo, hónralo. No fue bueno contigo, hónralo. Y muéstrale el evangelio a través de la honra. Muéstrale que para que conozca al Padre que sí, nunca te ha abandonado, pero esto lo vas a hacer a través de la honra. Los padres deben de cuidar a sus hijos con dulzura, no deben de abandonarlos. Aun cuando en contra de la palabra haya separaciones, divorcios y situaciones, los padres no deben de tomar represalia contra sus hijos y abandonarlos. Aunque no deben de haber divorcios, no deben de haber separaciones, pero es lamentable a causa del pecado y la dureza del corazón. Esto abunda, pero usted no puede divorciarse de sus hijos. Usted decidió quebrantar la palabra de Dios y divorciarse de su esposa o de su esposo, correcto. Pero usted, de quien usted no puede divorciarse, es de sus hijos. No puede, papá. Padre que me escucha, no puedes, no debes, porque es tu responsabilidad ante Dios. Los padres deben cuidar de sus hijos con dulzura, a pesar de que sean desobedientes, molestos, intranquilos, como sea, pero usted debe de cuidarlo. Por supuesto que el ideal es que los padres e hijos cristianos se relacionen con solicitud y amor. Claro, estamos hablando de eso. Y naturalmente esto ocurre si los padres e hijos anteponen sus intereses a los del otro. En otras palabras, si se someten entre sí los unos a los otros, si se respetan y si tienen a Dios presente en su vida. Si están conscientes que lo que van a hacer, lo van a hacer porque Dios lo dijo. Porque hay tantas cosas que si nosotros quisiéramos hacerlas porque las personas lo merecen, no lo haríamos. Pero porque Dios lo dijo, tenemos que hacerlo. Hay padres que no merecen ser honrados, pero Dios dijo que hay que honrarlo. Hay hijos que no merecen ser respetados, pero la Biblia dice que debemos de respetarnos y debemos de hacerlo así, que debemos de preocuparnos por ellos, pero aún más. La Biblia habla también de cómo debemos de criarlo en disciplina. Y esta disciplina no es la intención de matarlo, no. El propósito de la disciplina, o sea, de esta disciplina paterna, es ayudar en el crecimiento de los hijos, no herirlo ni desanimarlo.
La paternidad no es algo que sea totalmente sencilla o fácil y requiere mucha paciencia para formar los hijos en amor de manera que honren a Cristo al final de sus vidas. Mire, Padre amado, que me escucha, papá que me escucha, la frustración y el enojo no deben motivarlos a disciplinar nunca a sus hijos. Puede que sus hijos te defrauden, puede que hagan cosas que nos hagan enojar. Yo soy padre y sé lo que estoy hablando, pero tuve que aprender y entender esto que le estoy diciendo. Eso así no, bajo esas condiciones no se debe de disciplinar. Si nosotros lo hacemos de la forma correcta, es que los padres deben de actuar en amor, tratando a sus hijos como Cristo trató a cada uno de nosotros, como Cristo trató a las personas que Él amó. Y esto es vital en el desarrollo de nuestros hijos y en el concepto que tengamos nosotros del Señor, porque este modelo de padre que nosotros vamos a darle a nuestros hijos es el modelo que ellos van a tener o el criterio que van a tener acerca de Dios. Bien, pasemos a otra área social, la parte laboral, donde hay personas que trabajan y otros que su trabajo es liderar, es gobernar, es mandar, es ser jefe de diferentes áreas que atienden a otras personas. También el Señor también ordenó esta área para los hijos de Dios. Sí, los obreros y los amos. Efesios capítulo 6, desde el verso 5 hasta el 9 nos dice: siervos, o sea, obreros, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ojo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, los que gobiernan, los que están al frente, los que mandan, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Hasta este punto, ¿por qué hablo de esto? Porque somos hijos de Dios en medio de una generación y ahora somos creyentes. El líder el que está, el jefe de la empresa o el dueño de la empresa es cristiano y tiene obreros cristianos. Entonces aquí, ¿cómo es el trato? ¿Cómo lo hago yo? Aquí nos da la Biblia el consejo. Los obreros o los esclavos que en ese tiempo jugaban un papel muy importante en la cultura romana, se estima que hubo varios millones de ellos en el Imperio Romano de este tiempo. Fíjense, debido a que muchos dueños de estos esclavos y esclavos llegaron a ser creyentes, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar directamente el asunto de las relaciones amo-esclavo. Y la declaración de Pablo no condena ni corona la institución de la esclavitud. No está ni a favor ni en contra, sino establece un orden de comportamiento como creyente, no como amo, no como esclavo, sino como hijo de Dios. Más bien, el apóstol Pablo explica que los amos y los esclavos deben de vivir juntos en una misma habitación, en una misma condición de hijo de Dios. Cuando vemos las escrituras nos percatamos de una crisis social que existía. Y es que en los días del apóstol Pablo, las mujeres, los hijos y los esclavos tenían poco derecho o prácticamente ningún derecho. En la iglesia, estos hombres y mujeres y estos esclavos, cuando estaban en la congregación, disfrutaban de las libertades que la sociedad le negaba por el sistema cultural que tenían.
Pero esto dio firmes responsabilidades a estos grupos. Por eso es que el Señor habla a ellos y le da instrucciones a través del apóstol Pablo para estimular estas responsabilidades e integrarlas dentro del trabajo y de la vida de fe. Los empleados cristianos debieran cumplir con sus tareas como si el propio Jesús Cristo estuviera dándosela, como si nuestro Señor Jesús el Cristo fuera el supervisor. Y los empleadores cristianos debieran tratar a sus empleados con tremenda y mayor amabilidad y respeto, porque estos son sus hermanos. Y la Biblia es clara cuando dice: haz bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se le ha confiado a usted una tarea en la que debe hacer lo mejor que pueda, aunque su jefe no se encuentre? ¿En alguna ocasión eso ha ocurrido? ¿Usted lo ha hecho? ¿O ha estado tratando de hacer algo mientras el jefe está ahí? Y cuando el jefe da la espalda, dice: el responsable se fue, descansemos. Está mal eso. Es incorrecto ante Dios. ¿Trabaja duro y con entusiasmo mientras está ahí la persona? ¿O en el momento que la persona está ahí, usted simple y llanamente trabaja duro porque le están mirando? Ahora, le quiero hacer una pregunta a aquellos que están al frente, a aquellos que están los empleadores. ¿Usted trata con respeto a sus empleados? ¿Lo ve como seres humanos y como sus hermanos? ¿O lo ve como... Mi amado hermano, recuerda lo siguiente: no importa para quién trabaje ni quién trabaja para usted. La única persona a la que en verdad debe querer agradar es a su Padre que está en los cielos. Que la gracia del Señor te bendiga, que el Señor esté contigo, que puedas vivir como hijo de Dios en medio de esta generación perversa y que el Señor te ayude en todo aquello que tú quieras hacer. Si eres uno de estos hijos de Dios que viven en medio de esta generación perversa de una manera agradable delante de Dios, alza tu voz y grita conmigo: Maranata, Maranata, Maranata. Dios nos dio un gran privilegio: el ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Oh, somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Oh, 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 oh. Fuimos adoptados, ya no somos más esclavos. Ahora somos herederos y coherederos. Oh, oh. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Oh, 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 oh. Fuimos adoptados, ya no somos más esclavos. Ahora somos herederos y coherederos. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Recibimos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y Él nos da una dirección: testificar el Evangelio a toda nación. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Oh, 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 oh. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer
que Jesús es el Cristo.